La palabra de Dios es fiel y pues oramos que el Señor pueda continuar completando su obra en cada uno de nosotros. Habrían varios tópicos, varios temas. He estado predicando diferentes temas últimamente, pero interesantemente el Señor me ha llevado a un pasaje de Primera de Corintios, así que me gustaría que si pueden buscar sus Biblias o sus tabletas o sus celulares, busquen el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a ver del verso del 1 al 3. Vamos a enfocarnos en la introducción. Así que me gustaría que alguien que tenga por ahí el pasaje a mano pueda leerlo. Y en base a eso vamos entonces a arrancar. ¿Quién lo tiene a mano por ahí? 1 Corintios capítulo 1, del verso del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, porque Dios así lo quiso, y nuestro hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser un pueblo santo, junto con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen en ustedes su amor y paz. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta oportunidad tan maravillosa, tan única, que en medio de una pandemia, de un tiempo tan difícil, Señor, podamos reunirnos como tu iglesia para poder entender tu voluntad, entender qué es lo que tú quieres, Señor. Qué es lo que es tu propósito para cada uno de nosotros como individuos, pero también como una corporación, como una iglesia, como una congregación, que somos parte del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, Señor. Y yo te pido que en medio de mi falta, de mi debilidad, de mi inhabilidad de poder presentar a la perfección tu palabra, Señor, seas tú utilizando mi boca, utiliza mis pensamientos para animar a mis hermanos panameños, animar a mis hermanos en la fe, a poder ver con esperanza el futuro, ver con esperanza el presente que tú has preparado para cada uno de nosotros a nivel individual, pero también juntos como iglesia de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, básicamente les comentaba que quería hablar un poquito sobre este pasaje que ha estado dándome la vuelta bastante, y quiero pues comenzar diciendo que es bien interesante pues esta carta, ¿verdad? La primera carta a Corintios es una carta donde podemos aprender muchísimo. Hay muchas cosas que el Señor puede enseñarnos en este tiempo, sobre todo que estamos viviendo de tanta inestabilidad, tantos cambios, tantas transformaciones culturales y sociales en nuestros entornos, que puede ser de mucho beneficio, mucha ayuda a nosotros hoy en día. Y bueno, entendemos básicamente, ¿verdad?, que el tipo de género literario es una carta, es de tipo didáctica, es una epístola, y pues se caracteriza por mucha enseñanza y doctrina, normas prácticas para la vida cristiana. El autor se entiende, ¿verdad?, que fue Pablo el que hizo esta carta. Y entendiendo un poquito el contexto, veamos que Corinto era una ciudad muy semejante a lo que pensaremos hoy en día como la Ciudad de México o la Ciudad de Lima o la Ciudad de Buenos Aires. Probablemente la población de Corinto estaba entre 400,000 a 600,000 personas. Quizás dicen algunos historiadores, podría ser alrededor de 200,000 personas, y el resto eran esclavos de estas personas. Entonces era una población inmensa. Estaba localizada como si esta ciudad, ¿verdad?, parte del Imperio Romano, entre el norte, ¿verdad?, dividía el norte y el sur de lo que conocemos hoy como Grecia. Era un punto sumamente estratégico porque había una franja muy pequeña donde permitía el transporte de carga. Entonces toda la carga, en vez de tirarse por mar abierto, la carga marítima, militar, comercial, se tiraban por esta franja que era como un pequeño istmo. Entonces por eso Corinto se convirtió en una ciudad muy estratégica en el tiempo del Imperio Romano. Había era un pueblo era una ciudad muy cultural, mucho arte,
era imponente, esos edificios enormes, se producía mucho y se esculpía el mármol. Entonces era una ciudad importante donde toda la gente de diferentes ciudades iba a Corinto a ese intercambio comercial. Los pobladores, los ciudadanos de esta ciudad tenían lo que se llamaban casas, empresas que tenían su propia casa, ahí mismo tenían su taller y ahí mismo vendían sus productos. Eran artesanos. Era bien interesante cuando leemos el libro de 1 Corinto, en una parte Pablo menciona el famoso metal que retiñe, que el símbolo que retiñe, porque se producía mucho el metal, era el ruido de la ciudad que se escuchaba de forma muy común. Era también una ciudad turística porque tenían los famosos Juegos del Istmo, así como de repente, imagínense las Olimpiadas en Panamá, en el Istmo de Panamá, de la misma manera habían juegos y la gente venía de todas partes a ser parte de esos juegos deportivos. Entonces era una ciudad sumamente importante, que de una otra forma pues era estratégica a la hora de poder alcanzarla para poder llevar el evangelio. Entonces cuando pensamos en Pablo y vemos la carta de los Corintios, no es porque sí, porque Pablo se le ocurrió ir simplemente a esa ciudad, sino porque era una ciudad sumamente estratégica para poder expandir el evangelio de Jesucristo a todas partes. Entonces, también una de las características interesantes de los Corintios es que era una ciudad muy multicultural. Había gente de diferentes trasfondos. Entonces, vemos a una iglesia muy multicultural, muy similar a todo lo que estamos viendo hoy en día. Pero también era una ciudad muy caracterizada por la inmoralidad. Tenían el templo de Afrodita, eran conocidos por prácticas religiosas y eróticas, donde habían cientos y miles de prostitutas en esos templos practicando todo tipo de inmoralidad. No tenían el trasfondo cristiano que tenemos nosotros hoy en día, en América Latina hoy en día, sino que era un pueblo sumamente pagano en sus prácticas, sacrificaban comida a los ídolos. Entonces eran sumamente paganos en sus prácticas. Ahora, en medio de todo eso que les comento, era una ciudad estratégica pero corrupta. Vemos que en el libro de Hechos, capítulo 18, se nota claramente cómo Pablo, en sus esfuerzos misioneros, va a Corinto. Pasa año y medio hablándole a las personas de Jesús, utilizó su oficio de armar carpas y pasó tiempo con Priscila y Aquila, ¿verdad? Precisamente en esta parte comercial también sustentando su misión. Y pasa tiempo evangelizando y compartiendo del Señor. En medio de eso se funda la iglesia de Corinto. Ahora, Pablo predica el evangelio en Corinto, pero él se mueve en la misión a otras ciudades del Imperio Romano y en medio que él está en esa misión de ir a otras partes, escucha un reporte de la iglesia de Corinto. Y cuando le llega el reporte a Pablo, el reporte no fue muy alentador. No fue un reporte muy esperanzador de todo este esfuerzo de Pablo de ir a Corinto a fundar esta iglesia. Y el reporte que recibe Pablo básicamente es que hay una clase de desorden en esta iglesia, hay una clase de problemas específicos que están deteriorando o distorsionando la función de la iglesia como tal. Si bien es cierto, era una iglesia que tenía y era caracterizada por muchos dones. La gente tenía un montón de dones, hablaban en lenguas, de interpretación de lenguas, había don de conocimiento. Era interesante, parecía como contraproducente, había un montón de dones espirituales, pero la manera y la práctica como estaba viviendo la iglesia estaba muy influenciada por la cultura pagana de ese entonces. Entonces, esta es la razón, esta es la motivación por la cual Pablo toma la decisión de escribir la primera carta a los Corintios. Entonces, básicamente es ofrecer soluciones a los creyentes de cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta, cómo la iglesia puede mirar la vida en general a través de los lentes del Evangelio. Entonces, vemos que la carta está compuesta por 16 capítulos. Y básicamente la razón o el motivo de la carta es poder dirigir cada uno de esos problemas que Pablo había escuchado que estaban sucediendo en Corinto. Por ejemplo, en el capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 4, Pablo
dirige el tema de las divisiones. Había un montón de divisiones entre la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy del otro. Había mucha división, había mucha pelea entre los hermanos. Del capítulo 5 al capítulo 7, Pablo aborda el tema de la inmoralidad sexual, todos los temas de inmoralidad que había dentro de la misma iglesia. Había casos de incesto, cosas que uno ni siquiera imagina estaban dándose dentro de los miembros de la iglesia de Corinto. Del capítulo 8 al capítulo 10, Pablo empieza a abordar el tema de la comida. ¿Cómo hacemos? Si la comida es ofrecida a los ídolos, ¿me la puedo comer? ¿No me la puedo comer? ¿Qué hacemos al respecto? Había toda una disputa, una pelea referente a ese tema. Del capítulo 11 al capítulo 14 había todo un asunto de cómo se debe llevar la reunión cristiana, cómo se debe llevar la comunidad cristiana. ¿Qué pasamos? Y la gente se tropezaba, unos hablaban en lengua, no dejaban entender al otro. ¿Quién interpreta? ¿Cómo le hacemos con todo ese asunto que estaba pasando en la iglesia? Pablo aborda este tema y da instrucciones específicas de cómo se debe llevar la reunión. Y para terminar de rematar, habían doctrinas falsas que se estaban metiendo en la iglesia en cuanto a la resurrección, que Jesucristo no había resucitado. Había un pocotón de ideas falsas al respecto. Entonces, si Jesucristo no había resucitado, falsa, vana es nuestra fe. Pablo aborda el tema con sabiduría del Señor, del Evangelio, y explica cómo Cristo realmente resucitó y la importancia de la resurrección en nuestra fe. Y al final da una despedida en base a toda esta carta. Ahora, en base a lo que yo les acabo de decir, que era la iglesia de Corinto, cómo vivían, y en base a todo este reporte, yo les hago la pregunta a ustedes. Imagínense que ustedes escuchen un reporte como este. ¿Les gustaría a ustedes ser miembro de la iglesia de Corinto? ¿Quisieran aplicar ustedes a la membresía de esta iglesia y de forma animosa ir a participar a esta iglesia? O quizás, ¿qué te parece, Roberto, que te manden a predicar, a ser pastor de la iglesia de Corinto? ¿Te animarías? Me animaría yo como misionero allá a llevar la obra en una iglesia tan enredada y tan golpeada como la iglesia de Corinto. Bueno, el Señor nos quiere enseñar a través de esta enseñanza, a través de esta carta, cómo podemos ver a través de los lentes del Evangelio una iglesia que estaba tan llena de problemas. Mi primera reacción, el Oliver humano, es: yo voy con una correa al estilo panameño esa y le voy dando rebencazo a todo el mundo. Pero miren cómo Pablo inicia la carta. Y eso es lo que vamos a ver hoy un poquito, cómo inicia la carta de 1 Corinto y cuál es el tono que Pablo quiere establecer, el fundamento. Antes de empezar a dirigir cada uno de estos problemas, cuál es la introducción, cuál es la identidad que Pablo quiere establecer. Y para mí el tema principal de estos 3 versículos es que Pablo está estableciendo la identidad de la iglesia de Cristo, estableciendo quiénes somos, por qué somos lo que somos, y a partir de ahí vamos a empezar a ver todos estos temas que son sumamente importantes. Entonces dice así el primer versículo, capítulo 1, verso 1, vayan conmigo, dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. Lo primero que yo quiero clarificar en la introducción de esta carta, en base a todo lo que hemos visto, es que Pablo está estableciendo ciertos parámetros que son muy importantes. Y lo primero que Pablo está diciendo es que él está escribiendo esta carta siendo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo. Lo primero que él está estableciendo es que él no hace lo que hace por un llamado de una voluntad humana, por mano de hombre, sino que Dios mismo fue el que lo llamó a ser un apóstol, que básicamente es un enviado de Cristo Jesús a la misión que Dios le encomendó. Entonces esto es bien importante, entendiendo que en la época de los Corintios era importante el valor humano. Todo el mundo valoraba lo que el hombre decía. Por eso que había esa división de que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, porque dentro de los griegos lo que un hombre decía, lo que decían los filósofos griegos era lo que realmente mandaba. Pero aquí Pablo está diciendo: ¿saben qué? Lo que yo hago, lo que yo vivo, lo vivo porque Dios me llamó a hacerlo. No por la voluntad de un hombre, no por una organización, no por una iglesia, no por la voluntad de un ser humano, sino que yo lo que hago es por la voluntad de Cristo Jesús. Y esto es bien importante porque vemos entonces que Pablo tenía un llamado muy claro. Él sabía a quién servía, sabía quién lo llamó, y por ende sabía lo que hacía, lo hacía con respaldo de Jesucristo. Y esto me llama mucho la atención a mí, porque cuando veo el inicio de la carta, es importante que también nosotros entendamos y valoremos el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros.
como hijos suyos. Quizás podamos ver, bueno, en este punto, Oliver, fue un llamado a Pablo específico para la predicación de los gentiles. Sí, fue un llamado particular y especial. Sí, vemos Mateo 28, como algunos piensan, de la gran comisión. Bueno, no, es que Jesús comisionó a sus discípulos de esa época, más no a nosotros. Pero quiero decirles, mis hermanos, que así como Pablo está claro en su llamado, nosotros tenemos que estar claros en que Dios también, cuando nos llamó a ser sus hijos, nos llamó también para ser parte de su reino y cumplir la misión. Acompáñenme a ver, no dejen el pasaje de 1 Corintios, vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice así, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dentro del ADN, cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, el Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz para que anunciemos su mensaje. Entonces, es muy bonito e interesante ver cómo Pablo tiene claridad de su llamado y que él fue llamado a ser el Hijo de Dios, pero fue un llamado también a proclamar la misión de Jesucristo. ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? ¿Nos vemos llamados por Dios? ¿O vemos que fue Roberto quien fue llamado a ser pastor? ¿O el misionero que fue llamado a ser pastor? ¿O todos los que estamos aquí presentes nos vemos a nosotros mismos como llamados de Dios también para predicar el evangelio, para ser discípulos a todas partes? Y esto es bien importante, porque si nosotros somos conscientes de que fue Dios quien nos llamó, es su llamado el que nos sustenta en todo tiempo. En el tiempo de pandemia, en el tiempo de dificultad, en medio de todo tiempo, Dios es el que sustenta nuestro llamado y por ende vamos a poder perseverar en medio de todo tiempo, como veíamos hace un rato en el tiempo de oración, en medio de la dificultad. Sabemos que si Él nos llamó a ser sus hijos, si Él nos llamó a ser sus discípulos, si Él nos llamó a proclamar las buenas nuevas, Él nos va a sustentar de la misma manera que Pablo tenía claridad y convicción de que todo lo que él era y todo lo que él vivía, lo vivía por la voluntad de Dios, porque fue Dios quien lo llamó. Entonces, ¿quién fue Sóstenes? Porque él habla también, dice, llamado a ser apóstol o enviado de Cristo y de nuestro hermano Sóstenes. Bueno, Sóstenes probablemente fue el mismo Sóstenes que se menciona en el capítulo 18 de Hechos, que fue el principal de la sinagoga de Corinto. Entonces, era un hombre importante, era el líder de la sinagoga en Corinto. Entonces, miren qué testimoniazo para la propia iglesia saber de que Pablo está incluyendo, diciendo, yo tengo aquí a Sóstenes. El Sóstenes que le prediqué al inicio probablemente ya se convirtió al evangelio. Entonces, era un tremendo testimonio en medio de todo el revolú que estaba pasando en Corinto. Decir, oye, adivinen, Sóstenes se convirtió al evangelio, está caminando con Cristo ahora. Entonces eso era una introducción de impacto a la iglesia que estaba viviendo un tiempo tan complicado, y pues se cree posiblemente que fue el mismo Sóstenes que habla del capítulo 18. Y después dice en el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Por qué pudo haber dicho esto Pablo? Bueno, por diferentes razones. Se está refiriendo a las diferentes congregaciones probablemente que se formaron en la ciudad de Corinto. Es decir, no fue una sola congregación, por decir como la Iglesia Cristiana Plenitud que estaba en la ciudad de Panamá, sino que habían diferentes congregaciones. Entonces la carta es dirigida al grupo de congregaciones que se está dando también en la iglesia en la ciudad de Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Versículo 2. Quiero hacer un énfasis muy importante en esta parte. Pareciera que Pablo está repitiendo dos palabras o dos conceptos en ese versículo. Dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, y después dice, y llamados a ser su santo pueblo. Pareciera que está hablando de lo mismo, pero no. Y esta es la parte interesante de lo que Pablo está tratando de establecer en medio de este caos que está pasando en esta iglesia y que es importante para nosotros hoy en día. Primero, la palabra que dice que han sido santificados en Cristo Jesús tiene que ver con un evento único. Santificados en Cristo Jesús tiene que ver con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, donde hemos sido apartados para Él por el sacrificio de Jesucristo. En esta santificación o en este siendo apartados, usted y yo no participamos. Usted y yo no pusimos ni una sola cuota. Esto lo hizo enteramente Jesús en la cruz. Cuando murió por nuestros pecados, fuimos apartados para Él cuando hemos recibido a Cristo. Estamos siendo de su propiedad, somos parte de su heredad. Pero
En la siguiente parte, cuando dice llamados a ser su santo pueblo, en este punto tiene que ver con la santificación del creyente mientras vivimos en esta tierra, mientras estemos en este pellejo hasta que nos veamos cara a cara con Él. Entonces lo que Pablo está estableciendo es que a este poco de gente loca que está viviendo división, inmoralidad, le está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes, por el sacrificio de Cristo, han sido apartados para Él. Él lo dio todo en la cruz por ti. Su obra los redimió. Y así ustedes tienen que verse. Sin embargo, tienen que entender también la siguiente parte de que han sido llamados a ser santos. Y en el ser llamados a ser santos tiene que ver con que Dios también es parte de esta parte de ayudarnos en la santificación, pero usted también tiene parte. Usted también tiene compromiso a vivir una vida que le agrade a Él. Usted también tiene responsabilidad en buscar al Señor. Y esto es bien bonito porque Pablo está diciendo, mira, Él lo dio todo en la cruz por ti, por su gracia, por su obra, y usted ha sido apartado. Esto es la gracia de Dios. Trabajamos desde esa realidad, desde esa verdad. Pero a la vez hay una verdad. Usted tiene que caminar y buscar la santificación. ¿Cómo yo busco la santificación? ¿En mis propias fuerzas, en mis propias obras? No. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo momento a momento para producir el fruto del Espíritu en mi vida. Pero lo que Dios, yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí es que tenemos que estar dispuestos, disponibles a entrar en ese proceso de que mi vida, mi mente sea cada vez como la mente de Cristo. Y que yo pueda ver entonces resultados de que si era un inmoral, empiezo a buscar la moralidad de Dios. Si yo era un ratero, ya dejo de robar y empiezo a hacer lo que agradaba al Señor. Si antes maltrataba a mi familia, ya dejo de maltratar a mi familia. Es interesante, nos pone que ya somos apartados para Él, pero a la vez necesitamos buscar la santidad del Señor. Pablo no viene con la correa reventando a todo el mundo. Oh, mira el inmoral y ustedes son unos locos y deberían cerrar esa iglesia. No, le está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes fueron apartados para Él. Pero a la vez busquen la santidad del Señor. Eso es lo que está diciendo en este pasaje. Me reía mucho cuando hablamos de este tema con uno de mis amigos acá del Ministerio en Cruz. Y él me hablaba, dice que cuando había una serie de situaciones parecidas a la iglesia de Corinto, en la iglesia donde él vivía en Guayaquil, dice que el pastor llegó y reunió a toda la iglesia ese día y les dijo, hermanos, yo quiero decirle en el nombre del Señor, se me largan todos de aquí. Y yo me moría de la risa porque esa es la razón natural, esa sería mi razón natural o mi reacción natural al ver una iglesia como Corinto. Pero fíjense, Pablo inicia diciendo, ¿sabes qué? A los santos que han sido apartados por el Señor, pero a la vez han sido llamados a buscar la santidad. Miren qué interesante cómo Pablo está viendo a la iglesia con los lentes de amor del Señor, con los lentes de su gracia, pero también con los lentes de verdad, de que es una iglesia que ha sido llamada a progresar en la santidad mientras tienen una posición de ser santos. ¿Qué cosa? Parecieran como dos contradicciones, son dos conceptos duales que van de la mano, que nos ayudan a, por una parte, entender de que el Señor nos apartó para Él, pero es responsabilidad de nosotros buscar su santidad en todo tiempo. Como en medio del caos y lo difícil que vive la iglesia de Corinto, Pablo trae una claridad en amor, en su gracia, en la gracia del Señor, para que la iglesia pueda entender que esa es la verdad como Dios nos ve a nosotros. Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Probablemente Pablo está diciendo esto junto con todos los que en otras partes invocan el nombre de nuestro Señor, por el hecho de que habían otras congregaciones que también estaban siendo fundadas en el Imperio Romano. Entonces, creo yo que también lo está diciendo porque estas cartas que Pablo enviaba no solamente se debían leer en la iglesia de Corinto, sino que se deberían leer y se convirtió como norma que todas las otras iglesias, las otras congregaciones pudieran leer esta carta. Quiere decir que los temas que Pablo iba a abordar no eran diferentes de las diferentes congregaciones del Imperio Romano. Puede ser que los temas que Pablo iba a abordar no eran diferentes de lo que vivimos hoy en el 2020. No era diferente de lo que experimentamos hoy en día. El caos, la división, la inmoralidad, los problemas de cómo se debe llevar la iglesia, eran parte normal que vienen y comienzan en el corazón del hombre y que era importante que se pudieran leer en todas partes. Entonces, por eso este concepto que Pablo dice, que igual en todas partes también puedan conocer de este tema. Y después dice, junto con los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Señor de ellos y de nosotros. ¿Por qué Pablo empieza la carta de Corintios hablando de nuestro Señor? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué contexto tiene esta palabra en la vida de la iglesia de Corinto? Bueno, ellos entendían bien la palabra Señor en ese momento. Recuerden que les dije que la población de la ciudad de Corinto está compuesta por una clase mínima, que era la clase rica, y la demás era una clase pobre, y la mayoría de esa clase pobre eran esclavos. Entonces ellos en ese contexto entendían que el Señor era un título de una persona que se convertía en el amo de ese esclavo, de esa persona. Por lo tanto, esta persona debía su entera voluntad a ese Señor o a ese amo. Por ende, hacía todo lo que su amo decía. Trabajaba para él, vivía para él, rendía cuentas para él. Entonces era un concepto que los corintios entendían. De la misma manera está diciendo Pablo a esta iglesia que está viviendo este caos: Jesús es nuestro Señor. Es importante entender este concepto de que ya ustedes, mis hermanos corintios, ya no viven para sí. Ustedes, en el momento en que se convierten en cristianos, sus vidas, ustedes mueren. Ya no vivo yo, sino ya vive Cristo a través de mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo para el Señor. Entonces, este era un concepto bien interesante porque en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos como Salvador y Señor. Como Salvador no me costó un real. Jesucristo lo pagó todo, derramó su sangre en la cruz por usted y por mí. Pero que Él se convierta en mi Señor significa que yo abandono mi propia vida, yo abandono mi propio deseo, yo dejo de vivir para mí mismo, porque de aquí en adelante vivo para agradar a mi Señor Jesucristo. Y esto tiene una implicación bien fuerte en la vida del creyente, porque tiene que ver con que toda mi vida, la manera en que yo actúo, la manera en que yo delimito mis metas, como yo interactúo con mi familia, como yo manejo el dinero, como yo administro mi carrera, como yo vivo, la vivo para Él. Ya yo dejo de existir, yo dejo de estar en la fórmula, por lo tanto vivo para mi Señor enteramente. Y esto es una realidad. Dice en Mateo 6, capítulo 6, verso 24 al 34, dice, del 24 en adelante, dice: nadie puede servir a dos señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Tú no puedes servir a dos señores. Y esto es lo que estaba pasando con la iglesia en Corinto. Estaban sirviendo a su ego, a su deseo de imponer su propia vida, de darle deseo a su carne, de hacer lo que la cultura de los corintios animaba a hacer. Pero Pablo está poniendo una plataforma, una estructura o un fundamento importante de que la iglesia está ahora viviendo para su Señor, no para sí mismo. Y esto tiene una implicación muy fuerte en nuestras vidas hoy en día, porque lo recibimos como Salvador, pero la pregunta es: ¿estoy yo realmente totalmente rendido al señorío de Jesucristo? Y esto quizás nosotros hoy en día no lo entendemos muy bien, porque no hemos vivido en la época de los reyes, de los esclavos y de los amos como los veían ellos entonces. Pero estoy yo realmente viviendo rendido completamente al señorío de Jesús en todo lo que soy, de forma integral, de forma holística. ¿Quién soy yo? ¿Cómo vivo? Entonces Pablo está poniendo este fundamento de Jesús como nuestro Señor a toda la iglesia. Y al final dice en el versículo 3 que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. En medio del caos, en medio de la locura, lo que la iglesia de Corinto está experimentando, Pablo menciona esta frase que lo menciona en la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué Pablo menciona tanto cuando ves en los Colosenses y demás otras cartas? ¿Por qué al inicio de su carta dice gracia y paz? Bueno, yo creo que son dos ingredientes esenciales que los cristianos constantemente estamos olvidando. La gracia es el don inmerecido de Dios para nosotros. La gracia fue lo que nos ha permitido ser salvos. No hicimos nada para la salvación. Pero también es la gracia la que nos va a ayudar en ese proceso de ser cada día más como Cristo. Entonces, en vez de sentir condenación, en vez de... Yo me imagino a los corintios escuchando, recuerden, la carta llegaba, Pablo escribió la carta, ellos todos escribiendo esa carta, los inmorales, los que estaban peleándose entre ellos, los que estaban hablando de la comida, los que decían que la resurrección no era cierta. Ellos están escuchando eso. Y en vez de escuchar una palabra de condenación que les daba, que los sacaba de la iglesia, les están diciendo: ¿sabes qué? Ustedes necesitan la gracia de Dios. El don inmerecido de Dios, recuerden, está disponible para ustedes. No se olviden de eso. Y el segundo elemento
que creo que también nosotros como creyentes constantemente olvidamos es que ya no estamos enemistados con Dios. Mientras pecamos, mientras nuestros pies se ensucian día a día, momento a momento, mientras metemos la pata, mientras estamos en ese proceso de santificación en nuestra sexualidad, estamos en ese proceso de santificación en nuestra vida plena, en nuestro ego, el Señor nos recuerda, nosotros no somos enemigos de Dios. Nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y aquí la introducción de esta carta es tan poderosa porque nos muestra la eficacia del sacrificio de la cruz, de Jesús en la cruz, cuando Él derrama su sangre por cada uno de nosotros. La eficacia de entender cuando vemos que las puertas del infierno no va a prosperar contra su iglesia. Porque si bien es cierto, era una iglesia totalmente corrupta, pero fue una iglesia que Dios utilizó para llevar el evangelio a través de todo el imperio romano y expandir el evangelio a lo largo de los siglos que ha llegado hasta nosotros hoy en día. Entonces, para mí, cuando yo leo esta introducción, mi reacción principal cuando yo leo la carta de Corintios es juicio, juicio. Vamos a reventar a todo el mundo, cerremos esa iglesia, cierren, váyanse todo el mundo para su casa. Pero vemos a un apóstol Pablo expresando la gracia de Dios, expresando que hemos sido apartados para Dios, pero a la vez la realidad de que necesitamos, si somos verdaderos creyentes, necesitamos crecer a la estatura de Jesús. Entonces, este pasaje a mí me llama y me invita a dos cosas, me da esperanza. Me da esperanza en mi propia vida. Cuando veo mi propio pecado, cuando veo que hay faltas, que vengo 18 años caminando con el Señor y hay áreas donde todavía estoy chueco, donde todavía necesito continuar creciendo en mi relación, en mi intimidad con el Señor, me da esperanza de que la gracia de Dios está disponible para mí, de que yo no soy tan diferente de los corintios. Tengo esa tendencia al pecado, a fallar, a muchas veces a emitir juicio. Pero el Señor me ofrece su gracia y por lo tanto tengo esperanza en el presente y en el futuro de lo que el Señor va a continuar haciendo conmigo, porque así lo hizo con los corintios. Y de la misma forma el Señor me da un recordatorio que tengo parte de la responsabilidad también de entrar, de estar disponible a ese proceso de ser santo como Jesús. De permitir que Jesús siga santificando mi vida, de que yo pueda seguir renovando mi mente en su palabra y ser cada día más como Jesús en este proceso de ser más como Él. Y creo que esta introducción me llena de su gracia, me llena de su paz en la medida en que fallo, pero que tengo la esperanza de vivir como Él. Mis hermanos, no somos muy diferentes de la iglesia de Corintios. Estamos todos asustados con este montón de leyes y de cosas pro abortos y que el matrimonio igualitario. Estamos todos asustados porque ya estamos perdiendo los beneficios del cristianismo en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Pero cuando ven y lean la carta de Corintios, se les va a pasar la preocupación. Venga lo que venga, la iglesia va a continuar floreciendo. En un ambiente tan potente y tan podrido y tan corrupto como Corintio, la iglesia de Corinto, la iglesia pudo prosperar. Significa que nosotros vamos a continuar prosperando. No le tengan miedo a lo que vengan y tenemos que seguir peleando en contra de todas estas leyes. Pero si viene eso no está supeditado a que la iglesia no va a crecer, a que nosotros no vamos a continuar floreciendo nuestra relación con el Señor. Si lo hizo con Corintios, lo va a hacer también con nosotros. Entonces, yo quiero dejar este mensaje como una introducción de esperanza y también de un llamado a tomar la responsabilidad que nos toca de ser cada día más como Jesús. Mientras hacemos discípulos, mientras vivimos su propósito, tenemos la gracia y tenemos la paz de Dios para con nosotros. Entonces, si hay esperanza para esa iglesia, hay esperanza para cada uno de nosotros en este proceso donde luchamos con el pecado, donde luchamos con las aflicciones, donde luchamos con una cultura que cada vez se quiere meter más en la iglesia, pero que va a permanecer firme porque el sacrificio de Jesús fue tan potente, fue tan eficaz, que ni siquiera eso va a poder ir en contra de los planes de Dios para cada uno de nosotros. Así. Señor, reconocemos nuestro caos interno. Muchas veces estamos batallando como iglesia, como individuos en diferentes situaciones que reflejan la inestabilidad del corazón, la inestabilidad de vivir en un mundo caído, Señor.
No somos diferentes de la iglesia de Corintio. Pero este mensaje hoy nos da esperanza de que tú no nos desechas, de que hemos sido apartados para ti, Señor Jesús. Pero también nos has llamado, nos has dado un compromiso, la responsabilidad de buscar la santidad, de buscar ser cada día más como tú. Y gracias, Señor, porque en medio de todo podemos reconocer que tu sacrificio fue efectivo, fue eficaz. Las puertas del infierno no va a prevalecer contra tu iglesia. Ningún pecado va a prevalecer contra tu iglesia. Continúa cumpliendo tu propósito en nosotros, Señor Jesús. Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Cuando ante el trono esté, completo ante Él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Continúa ese proceso de transformarnos del caos al orden que solo tu Espíritu, que solo tu gracia puede traer en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.